Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, buenos días, domingo 14 de marzo. Entonces estamos ya acá en un episodio nuevo de esta escuela que estamos estudiando, ¿verdad? Un capítulo nuevo, tema número 5 de 12 que tiene esta breve escuela, ¿verdad, hermanos? Porque la verdad es que acerca de la misión hay mucho que hablar y en la medida de lo posible sintetizamos, ¿verdad? El mensaje o por lo menos la esencia de la escuela misionera, de una buena escuela misionera en 12 temas, un poco para partir de lo que el Señor nos está poniendo a hacer como Sion, ¿verdad? Como Sion, si se dan cuenta, me gusta mucho esta imagen avanzando en la misión de la iglesia y es porque la iglesia siempre ha tenido una misión. No es una misión nueva, es una misión que surge en la Biblia, ¿verdad? Tomando las últimas palabras del Señor Jesucristo. Recibiréis poder, dice Hechos 1:8, las últimas palabras, Él ascendiendo. Le dice a sus discípulos, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a hacer testigos acá en su casa, en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo, porque en necesidad de testimonio del Evangelio hay desde comenzando en casa hasta el último país de la tierra. Y esa es la misión que el Señor encomendó a la iglesia, no a Sion, a todas las iglesias del mundo. El tema es que quizá pueda ser, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia a nivel mundial, puede ser que mucha iglesia haya olvidado ese último mandato de ir, ¿verdad? Porque al final del día alguien dirá, sí, pero quizá el evangelio ha avanzado mucho. Y en verdad que sí, ha avanzado, pero hay nuevas generaciones que están surgiendo, hay nuevas personas que están necesitando conocer el evangelio verdadero y tristemente también hay personas que han apostatado, es decir, han vuelto atrás, ¿verdad? Eran cristianos, ¿verdad? Y regresaron en ese camino de fe y son personas que también necesitan ser alcanzadas. Entonces, antes de salir, creo que poco a poco se van a ir dando cuenta que en Sion, mucho de eso, del accionar de la operación de Sion, digo yo, pues, de hecho, parte del lema, del logo, es ese que poco a poco lo vamos a ir dando a conocer. Ya un equipo está trabajando en todo esto, ¿verdad? El equipo de redes está trabajando aún en la presentación del logo oficial de Sion. Pero el tema es que parte del logo dice recuperando el movimiento del cristianismo, ¿verdad? Porque hemos hablado al paso del tiempo que la iglesia cristiana en Hechos 1:8, ¿verdad? En ese último mandato que lo decíamos hace un momento, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y esa promesa de que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos se cumplió en Hechos capítulo 2, un capítulo después, ¿verdad? Y, y básicamente fueron aproximadamente 10 días después de la ascensión de Jesús que el Señor, perdón, que el pueblo se quedó junto, ¿verdad? El Señor Jesucristo había ascendido y el pueblo se quedó esos 10 días juntos en oración, en clamor, en comunión, de tal manera que se derramó el Espíritu Santo y a partir de allí ellos recibieron esa visitación del Espíritu Santo, ese viento recio que vino a habilitarlos para la misión, ¿verdad? Y a partir de ahí hemos hablado que Pedro, por ejemplo, se levantó en sus primeras dos sermones y se convirtieron 8,000 personas. Pedro nunca más llegó a ser igual. El Pedro de los evangelios al Pedro de que vemos a partir de Hechos es muy distinto. ¿Por qué razón? Porque recibió la llenura del Espíritu Santo. Alguien con llenura del Espíritu Santo en su corazón es una persona totalmente diferente y eso somos nosotros aquí también, ¿verdad? Entonces, en
En este capítulo, ¿verdad? Este tema número 5, vamos a estar hablando este es el tema, ¿verdad? Agentes de bendición, Jonás. Pero antes de adentrarnos un poquito en la vida de Jonás y poder analizar esa perspectiva misionera en Jonás, quisiera yo presentarles para que más o menos se vayan, pues, recordando quizá o viendo qué es lo que nos queda a partir de acá. Y tal como lo ven, pues dimos el punto de partida en esta escuela de misionera comenzó el 7 de febrero, ¿verdad? Con una especie de introducción. Alguien dirá, hermano, mire, por qué no mejor solo salimos? ¿Por qué no solo salimos y comenzamos a hacer la misión? Y en verdad es que lo que pudiera pasar es que sí, definitivamente podríamos llegar a impactar en alguna medida, pero pudiéramos ser percibidos como un movimiento altruista, ¿verdad? Es decir, solo llevar comida, llevar medicina, llevar víveres, ropa y demás, pero nosotros llevamos, además de eso, lo más importante es el reino de Dios, ¿verdad? Predicar el reino de Dios. Y por eso es, ¿verdad? Que muchos nos estamos capacitando acá a través de Escuela Misionera, de tal manera que nos capacitamos hoy para lo que el Señor quiera hacer con nosotros a partir del día de mañana. Entonces, a partir de ahí, el 7 de febrero, ¿verdad? Iniciamos con el prólogo, luego hace pues ya precisamente un mes, ¿verdad? El 14 de febrero, el mandato divino. Luego, mensaje y modelo para la misión, el poder de la misión. Hoy quisiera, para las personas que quizás se perdieron alguno de los temas, quisiera hacer una remembranza muy rápida de esos temas. Luego, agentes de bendición, Jonás. Y a partir del próximo domingo vamos a estar un poco orientándonos al análisis del libro de Hechos, ¿verdad? En la evolución de la misión, más o menos el estudiar profundamente Hechos 1:8, el de que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre el pueblo, y luego iban la misión iba a evolucionar desde Jerusalén. Vamos a estudiar cómo llegó a impactar en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. De eso trata este tema. Y luego, en los temas 7, 8 y 9, tal como lo ven en pantalla, vamos a estudiar la primera, segunda y tercera misión de la iglesia cristiana realizada por el apóstol Pablo, ¿verdad? El primer misionero de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Si fuera pregunta de examen, que no lo vamos a hacer, no se preocupen. ¿Quién fue el primer misionero de la iglesia cristiana? Tendríamos que decir Pablo, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar en estos tres temas, básicamente de Hechos capítulo 13, que inicia la primera misión, más o menos hasta Hechos capítulo 28, ¿verdad? Libros de Hechos, el autor Lucas, ¿verdad? Lucas escribió dos libros, el Evangelio de Lucas, en donde escribió los hechos realizados por Jesucristo. Y escribió el libro de Hechos, que yo dijera los hechos realizados por el Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿verdad? Y entonces Hechos, en el capítulo 28, si se dan cuenta, no hay una conclusión muy fuerte al libro de Hechos, porque me parece que el libro de Hechos, yo pudiera decir, se sigue escribiendo, pero no en la tierra, sino en el cielo, ¿verdad? En el famoso libro de las obras. Y ahí, a lo largo de los siglos, ¿verdad? De las épocas que ha vivido la iglesia. Un día vamos a estudiar también con ustedes la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Cómo pasó la iglesia y héroes de la iglesia a partir del siglo I al siglo XXI, héroes extraordinarios. Y aquí, enos aquí, más o menos 2000 años después de que el Señor Jesucristo fuese levantado, aquí seguimos todavía en la misión de la iglesia cristiana. Y lo ideal a través de todo esto, de lo que el Señor nos está permitiendo y lo que nos va a permitir hacer en Sion, es que puede ser que hayan muchos de ustedes, y no que esté mal, pero quizá hemos vivido un evangelio de iglesia, ¿verdad? El gran porcentaje de nuestro cristianismo se ha desarrollado solamente dentro de cuatro paredes, ¿verdad? A tal punto que hay gente a nivel general, ¿verdad? Que digamos, vive su devoción
cristiana solamente en cuatro paredes de un establecimiento eclesiástico, pero necesitamos abundar en obras y de esto vamos a recordar un poquito. Por último, vamos a terminar con, con este tema 10, 11 y 12, ¿verdad? Con los principios de la misión. Perdón, el tema 10, los medios para la misión, los principios de la misión, el tema 11. Y por último, va a estar con nosotros un misionero, una misionera, ahí estamos tocando puertas de estas personas que han trascendido, de esas personas que en verdad han entendido lo que es desarrollar la misión, han entendido lo que es ser un agente de bendición, tal como lo fue Jonás en su momento. Estamos orando, por último, ya para adentrar, estamos orando y pidiéndole al Señor que nos permita poder salir nuestra primera salida misionera este domingo 28 de marzo. La idea es que el día de mañana dentro de Sion, ya me estuvieron hablando también de un lugar que de repente podríamos utilizar para reunirnos presencialmente y estamos orando al Señor no solamente para que abras puertas, sino también para que la pandemia en nuestra región pues en alguna medida sea mitigada, que se minimice un poco el impacto, porque también los queremos cuidar a ustedes. Evidentemente nos queremos ver presencialmente, pero también queremos cuidarlos a ustedes, ¿verdad? De este tipo de reuniones presenciales en donde pueden ser focos de contagio, ¿verdad? Entonces, primero Dios, pero a lo que iba es que el día de mañana en Sion, qué sé yo, septiembre, octubre, noviembre, lo ideal es que si un domingo, un poco para que vayan viendo cómo el Señor nos ha puesto a trabajar en Sion, para esa coherencia de la operación de puertas para adentro y que haya una buena coherencia de puertas para afuera también de la operación de la iglesia, de puertas para afuera de un edificio eclesiástico, quisiéramos más o menos el día de mañana un mes, por ejemplo, con 4 domingos, quizá el primer domingo, por ejemplo, en Santa Cena dentro del edificio y el tercer domingo también del mes dentro de un lugar donde nos vamos a reunir, pero el domingo 2 y 4 salir, ¿verdad? En nuestro culto al Señor, acuérdese que culto no es encerrarse en cuatro paredes, cantar unos coritos y escuchar un mensaje. No, el culto, Romanos 12 dice que es entrega. Y también no hay mejor forma de entregarnos que también haciendo la misión. Entonces puede ser que en esos días digamos, bueno, nos vemos en la iglesia el domingo X, ¿verdad? Todos con nuestras camisas bien identificados y llegamos al lugar en donde nos vamos a reunir, nos subimos todos a un bus y nos vamos a una comunidad, a un área, a una casa hogar y allí bendecimos. Bendecimos a las personas, ¿verdad? Con lo que el Señor nos dé en ese momento. Y primero Dios se van a cumplir palabras como la que el Señor le da a Abraham, ¿verdad? Bendiciéndote, bendeciré. Listo. Entonces, repaso de temas previos. Rapidito, no me voy a quedar aquí por razones del tiempo, ¿verdad? Quisiera pues un poco presentarles lo fundamental que fueron los últimos tres temas. El mandato divino. ¿Cuál es el mandato divino? Las obras, ¿verdad? Estudiamos en este tema todas las comisiones que el Señor dio en los evangelios. El Señor Jesucristo viene a ser la palabra dice si no estoy mal, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para cuatro cosas, dice, pero la palabra dicha por el Señor Jesucristo viene a ser, si ustedes tienen como en su mente una pirámide, las palabras dichas por el Señor Jesucristo vienen a ser la cúspide de la revelación inspirada. Lo voy a decir nuevamente para que nos quede más claro. Si atendemos que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque cuando se estaba escribiendo Pablo a Timoteo, evidentemente en ese momento no se había escrito todo el Nuevo Testamento. La verdad es que se había escrito solo parte de él. Pero cuando Pablo dice toda la escritura, casi es muy seguro que se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero toda la escritura definitivamente
fue inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En eso estamos de acuerdo. Pero las palabras dichas por el Señor Jesucristo vienen a ser, les decía yo, si ubican, si tienen en su mente una pirámide, las palabras dichas por el Señor Jesucristo vienen a ser la cúspide, lo más, digamos, lo más alto de esa revelación. Fue que la revelación misma se hizo carne, ¿verdad? El logos, el verbo, comienza Juan capítulo 1 en sus primeros versículos, el verbo se hizo carne, ¿verdad? La revelación se hizo carne y a raíz de allí comenzó a replicar ciertas palabras tan extraordinarias que las vemos puntualmente en los evangelios, y a raíz de ahí vemos las comisiones que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos, que ahora somos nosotros. Y en todas las comisiones que el Señor daba es id, vayan, un común denominador que contienen todos los mandatos del Señor es id, vayan. ¿Verdad? Y por ejemplo, Mateo 28 termina diciendo, id, la gran comisión que usted la conoce también, id y hacer discípulos, bautizarles, predicarles, ¿verdad? Enséñenle todo lo que yo les he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El tema es que debemos de ir. Entonces el mandato divino es, vayan, hagan obras. ¿Cuál es el mensaje que debemos de dar? Hablábamos hace un momento del primer misionero de la iglesia cristiana. El primer misionero de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo, él decía en Hechos 20:21, ¿qué mensaje? Bueno, tengo que ir y predicar. ¿Qué predico? Entonces él me dice, Hechos 20:21, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. ¿Cuál es lo fundamental del mensaje? Estos tres elementos: la necesidad, replicar, predicar, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volvernos a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo para que seamos salvos. ¿Cuál es el modelo para la misión? También Pablo le escribe a los filipenses, no nos ocupemos de nuestros propios intereses, sino también procuremos interesarnos en los demás. El evangelio no se trata solo de mí. El evangelio no se trata de que yo ya soy salvo y de que el Señor, dice la palabra, si no estoy mal, en el evangelio de Juan, que Él viene para darnos vida y para darnos una vida en abundancia. Amén y gloria a Dios. Y ya hay vida, soy en mí, ya soy salvo, ya tengo abundancia y quiero más abundancia y quiero más para mí, más para mí, más para mí. Y la gente de nuestro alrededor quizá muriendo de hambre. Entonces no se trata de un evangelio egocéntrico, ¿verdad? Hay mucha iglesia, quizá estoy hablando, cuando me refiero a iglesia, me refiero a la iglesia a nivel mundial. Hay mucha iglesia que digamos, se siente satisfecha porque digamos, su casa, su vida ha llegado a un punto de abundancia extraordinaria, y gloria a Dios por ello, pero el Señor quiere, nos bendice para que nosotros bendigamos a otros. Entonces el modelo de la misión es comenzar en alguna medida que nuestras prioridades vayan pasando a un segundo plano, ¿verdad? Que nuestras necesidades también. Cuando alguien entiende que la bendición que da para él no es solamente para él, sino también para los de su alrededor, yo creo definitivamente que la iglesia sería distinta, ¿verdad? Dice en Hechos, qué bendición Hechos, ¿verdad? Cómo nos enseña la iglesia, cómo era la iglesia del tiempo en los inicios, ¿verdad? Porque dice la palabra que todos llevaban la ganancia que tenían a los pies de los apóstoles, y eran ellos los que les daban a cada quien conforme a su necesidad, ¿verdad? Qué lindo eso. Yo creo que seríamos mucho más bendecidos en todo sentido, desde lo espiritual hasta lo material. Si cada bendición, sea espiritual o material, que recibamos, digamos, bueno, parte de esta bendición la voy a compartir. Yo no había preparado esto que les estoy diciendo, pero el Señor al final esta es una escuela, nos enseña, ¿verdad? Y nos dice, parte de lo que recibas, vuélvelo semilla. Sea una bendición espiritual o sea una bendición material. Parte de lo que recibas, vuélvelo semilla y siémbrala.
y poco a poco vas a ir viendo una cosecha extraordinaria. Ok, mensaje modelo para la misión. El poder de la misión. Recibiréis poder. ¿Cómo recibimos ese poder? ¿Cuál es la fuente de poder de la iglesia? Lo veíamos hace 15 días. Primero es el Espíritu Santo. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos en mucha medida ir sacando al pecado de nuestra vida, porque si algo evita que tengamos comunión con el Espíritu Santo es el pecado. ¿Verdad? Dice la palabra Apocalipsis 3:20, pero también lo dice Génesis, dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. En otras palabras, yo voy a tener comunión con él y él conmigo. Pero también dice la palabra en Génesis que el pecado está a la puerta. Evidentemente no podemos tener las dos puertas abiertas. Entonces necesitamos tener mayor comunión con el Espíritu Santo. Eso va a repercutir en poder de Dios en nuestra vida, en una nueva capacidad del Espíritu Santo, en un nuevo impulso en aquel cristiano que se siente impulsado a decir, ya he vivido mucho evangelio dentro de mi vida no trascendental. Necesito que el Espíritu Santo trascienda a través de mí, y aquellas personas que no se sienten conformes con lo que han hecho dentro del cristianismo, con personas como nosotros que dicen necesito hacer más, porque pues yo sé que muchos de nosotros hemos visto generales de la fe extraordinarios en todas las generaciones que han trascendido, que han hecho cosas en el evangelio admirables, y luego dice uno, ¿y yo qué he hecho? ¿Qué he hecho para el Señor? No hemos hecho mucho. Entonces necesitamos en el nombre de Jesús que el Señor nos ayude a trascender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fuente de poder de la iglesia? Pues el Espíritu Santo en nosotros y replicar el mensaje verdadero del Evangelio. Esto atrae el poder. Ok, pero nos vamos al tema de hoy. No nos vamos a pasar del tiempo establecido, ¿verdad? Jonás, agentes de bendición, Jonás, les invito a que lean este libro, ¿verdad? Es el libro número 32 de los 39 que tiene el Antiguo Testamento. Solo tiene 4 capítulos y para la misión es un libro extraordinario, ¿verdad? Yo quisiera presentarles algunas cosas muy fundamentales del libro, ¿verdad? Muchos cristianos, introduciéndonos en el tema de hoy, muchos cristianos creen, eso es bien interesante entenderlo. Muchos cristianos creen que los convenios de Dios con Israel estaban simplemente destinados a proveer una línea genética para la venida del Salvador. Es decir, que muchos piensan que eso trataba Israel. Solo traer una línea genética para el Señor Jesucristo. Y dice, aunque hay mucho de verdad en este concepto, no podemos aceptar esa tarea pasiva como la única de Israel. El Antiguo Testamento muestra repetidamente que el pueblo hebreo existió también para tener un papel agresivamente activo en el cumplimiento de la misión de Dios. Y me interesa que lean mucho lo que está resaltado en anaranjado. Aunque Israel demostró poca iniciativa para llevar a cabo esta obra, no debemos de interpretar esa indiferencia pasiva como la voluntad de Dios. Es decir, que Israel no consideró, ustedes pueden ver a lo largo de tantos libros del Antiguo Testamento que parte del propósito que el Señor tenía con Israel, además de traer una línea genética para el Señor Jesucristo, el propósito es que Israel fuera el micrófono de Dios en las naciones y pudiera trasladar la voz de Dios, el mensaje verdadero del Señor a las demás naciones, ¿verdad? Por ejemplo, pero bueno. Dos cosas. Primero, Israel no entendió eso. Israel se conformó, como lo veíamos hace un momento, a poder vivir como esa relación con Dios de una manera pasiva y no activa, ¿verdad? Decir, bueno, sí, ya somos salvos, tenemos a Dios, pero mucho había que hacerlo, ¿verdad? De hecho, cuando analizamos el Antiguo Testamento, vemos que más de 120,000 gentiles fueron alcanzados, ¿verdad? Pero
pues, a veces en operaciones extraordinarias como el Señor las hizo en Nínive, ¿verdad? Que lo vamos a ver. Entonces, probablemente el libro de Jonás, dice aquí para terminar la introducción, probablemente el libro de Jonás sea el ejemplo más claro del Antiguo Testamento acerca del mandato directo de Dios a un israelita para llevar un mensaje a una nación no hebrea, ¿verdad? Entonces, en el índice temático de lo que vamos a estar platicando en esta mañana, vamos a platicar muy rápido un contexto histórico general del libro de Jonás, ¿verdad? Más o menos una línea de tiempo del Antiguo Testamento, una línea de tiempo de los profetas. Rápidamente atender un bosquejo del escrito y por último hacer un análisis rápido de los... El libro de Jonás presenta 8 escenas. ¿Verdad? No vamos a ver las 8, quizás 6, las más importantes, ¿verdad? Y vamos a poderlo aplicar, ¿verdad? Entonces, presentando rapidito un panorama. Este puede ser un buen panorama de la historia del Antiguo Testamento. Si a alguien le cuesta leer o entender un poco ese hilo histórico, esa línea histórica, ah, del Antiguo Testamento, esta es una forma muy sencilla de poderla entender. Este precisamente es el Antiguo Testamento visto en imagen. Se los explico rapidísimo. En el principio, Génesis 1 a Génesis 12, el Señor trata con la humanidad. Luego el Señor levanta patriarcas, ¿verdad? A partir de Génesis 12, levanta el Señor a Abraham, Isaac, Jacob. A partir de Jacob, al que le cambia el nombre a Israel. El Señor levanta 12 tribus. Luego, ya cuando ya eran una nación, el Señor levanta libertadores para terminar el Pentateuco, ¿verdad? Levanta a los dos libertadores, Moisés y Josué. Luego la dispensación o la etapa va cambiando a jueces. En el libro de jueces, ¿verdad? El Señor levanta a 13 jueces desde Otoniel el primero hasta Samuel el número 13, ¿verdad? De tal manera de poder hacer una operación de salvación, de liberación sobre su pueblo. Luego el Señor levanta la monarquía, ¿verdad? Recordarán ustedes, el primer rey de Israel, Saúl, ¿verdad? Luego pasa Saúl, pasa David, luego con Sansón se divide el reino, ¿verdad? Se divide ya el reino, se queda el reino partido como en dos, Israel en el norte con su capital Samaria y se queda Judá en la parte sur con su capital Jerusalén. Por eso es que ya comienzan a como que fueran dos reinos distintos. Por eso es que en la monarquía el último rey de Samaria, si no estoy mal, es Oseas, y el último rey de Judá es Sedequías. Entonces comienza un nuevo tiempo en Israel, ¿verdad? Luego los famosos exilios, ¿verdad? A mí antes se me complicaba un poco entender los dos exilios que hubieron en el Antiguo Testamento. Creo que esto viene a cerrar mucho los libros de Esdras y Nehemías. Y por último, se ve mucho el tema profético en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Profetas desde Isaías hasta Malaquías. Eh, este tema, tal como lo están viendo, por lo menos visualmente, se los vamos a mandar y también va a quedar la grabación en YouTube. Ahí si alguien quiere como atenderlo más despacito, esto es muy interesante, ¿verdad? Luego un poco platicando así rapidito del exilio. Eh, pues aquí más o menos lo pueden considerar, ¿verdad? Tal como les decía en la parte izquierda, dice Israel en el exilio, acerca de la caída de Israel, dice el exilio, pues en el reino norte, ¿verdad? Cayó Israel por el imperio asirio y el reino sur cae Jerusalén por el imperio babilónico. ¿Cuándo? Ahí se ven más o menos los tiempos, ¿ve? Si se dan cuenta, acá, vamos a ver si 722 antes de Cristo cayó Israel, ¿verdad? Fue el imperio, como lo leíamos, el imperio asirio, ¿verdad? Em, Saqueó Israel y en el año 586, ¿verdad? Ahí por más o menos por el tiempo de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, sobre todo, cayó el sur, ¿verdad? Cayó Jerusalén.
a manos de Babilonia. Por ahí recuerdan ustedes a Nabucodonosor. Y aquí están más o menos, por eso decíamos una línea histórica de los profetas, más o menos este es el tiempo en donde operaron ellos, ¿verdad? Por ejemplo, nos concentramos en el que vamos a platicar hoy, 770 antes de Cristo, Jonás, ¿verdad? Entonces, más o menos para que atiendan en dónde está el periodo del que vamos a platicar un poquito. Muy rápido, entonces, Jonás, ¿verdad? Ahí es un mapa más o menos de cómo era el tiempo en ese entonces, ¿verdad? Básicamente, dos cositas para resaltar de este mapa. El primero es, si lo ven, por aquí está Jerusalén, ¿verdad? Ahí no sé si ven mi mouse, por ahí está, aquí está Jerusalén. Y por aquí, de toda esta área de por acá, ¿verdad? De Israel, estaba Jonás y él tenía que llegar a predicar a Nínive, ¿verdad? Al norte. Entonces, más o menos esa era la región. Y entonces dice, Jonás profetizó en Israel y en Asiria del año 793 al 753 antes de Cristo, más o menos. El ambiente de la época, ¿por qué en Nínive? Nínive era la ciudad más importante de Asiria, ¿verdad? Y pronto sería la capital del inmenso imperio asirio. Por eso era importante de llevar el mensaje a Nínive. Siempre era importante, esto es bastante interesante. ¿A dónde quería ir Pablo en sus misiones? Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Igualmente el apóstol Pedro, porque esa era digamos, era la nación o la ciudad de donde partía todo, la capital de los imperios. Por eso es que en este momento era importante llevar el mensaje a Nínive, ¿verdad? Pero dicen, Nínive también era una ciudad perversa. Y algunos profetas contemporáneos de Jonás, pues ya los vimos en la línea histórica, que es Joel y Amos. Ok, bosquejo del escrito para irnos de lleno a la Biblia. Bien podemos, estas bien pudieran ser las 8 escenas del libro de Jonás, ¿verdad? Él tuvo una primera comisión y una segunda comisión a partir del capítulo 3, ¿verdad? Ya ustedes bien conocen a Jonás, yo creo que hasta mi hija conoce bastante ahí algunas cosas fundamentales de Jonás, ¿verdad? Pero adentrémonos al texto, leamos un poco y vayamos aplicando. Entonces, en esta parte análisis y aplicación del texto. Un breve examen, dice, a las 6 de 8 escenas que tiene el libro de Jonás, ¿verdad? Porque las últimas dos creo que no tienen mucha notoriedad, mucha importancia en el tema misionero que el Señor nos tiene aquí estudiando. Entonces, la primera escena es muy interesante y ustedes la conocen también. Creo que las primeras escenas son las que más se conocen. En Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3, la nueva traducción viviente, el título pudiera ser de esta primera escena es Jonás huye de Jehová, ¿verdad? Entonces dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. El primer mensaje viene a hacer, levántate y ve. Bien interesante porque estas palabras en amarillo, la primera traducción de toda la Biblia fue cuando se tradujo del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Y esa traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento se llamó la Septuaginta. No sé si alguien ha oído esa versión. La Septuaginta, ¿cuándo se escribió la Septuaginta? Se escribió en el Intertestamento, es decir, en el periodo histórico del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Esos conocidos como el año de los 200, más de 200 años de silencio entre Malaquías ¿cómo se llama? Entre Malaquías y Mateo. Por ahí, dentro del imperio griego, ¿verdad? Precisamente en Alejandría se escribió esa versión. ¿Por qué traje esa versión aquí a colación? Porque de aquí en esta versión escribieron todo el Antiguo Testamento en griego. Y entonces cuando vamos a esta parte en el griego de Jonás en la Septuaginta, nos damos cuenta que la misma palabra, levántate y ve, fue la misma palabra usada por ejemplo, la Gran Comisión. Por tanto, id, levántate. En ese momento, Mateo 28 es id, esa palabra.
y hacer discípulos a todas las naciones. La misma palabra en griego aparece aquí, levántate y ve. La misión que el Señor a mí me sorprende mucho que la misión que el Señor le dio a sus discípulos en los evangelios. La misión que el Señor le dio, en este caso a Jonás, comenzó con la misma palabra, levántate y ve, sal de la comodidad. Y yo, la verdad es que digo, ¿por qué nos ha costado tanto como iglesia? No hablo de ustedes, hablo de la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué tanto nos ha costado considerar que el mensaje del Señor es levántate y sal? La necesidad está afuera. Yo no estoy en contra del evangelio, digamos, que se vive dentro de cuatro paredes, en el sentido de que se vive en cultos gloriosos. ¿Cuántos hemos pasado visitaciones extraordinarias? De hecho, Hebreos capítulo 10, si no estoy mal, de aquella palabra que dice, no dejemos de congregarnos como unos tienen por costumbre, pero en el contexto también habla acerca de las obras. Entonces me parece que una buena iglesia equilibrada tiene que tener tres cosas. Lo he replicado más de alguna vez. Tiene que tener adoración. Adoración no son cantos, ¿verdad? Adoración, Romanos 12 dice que se entrega. Una iglesia, que somos nosotros, no estoy hablando en contra o a favor de determinada iglesia, porque la iglesia son personas, somos nosotros. Entonces, para tener un evangelio equilibrado tenemos que tener tres cosas. Adoración, igual, entrega. Ahí si alguien lo está escribiendo. ¿Qué cosas debería de tener para vivir un evangelio equilibrado? ¿Qué cosas debería de tener para vivir un evangelio equilibrado? Aquí lo estoy escribiendo yo en mi mente. Número 1, punto, adoración, que es igual a entrega. ¿Saben qué? Voy a hacer aquí el ejercicio con ustedes. Creo que ven esta pantalla de aquí. Entonces, ¿qué cosas debo tener para vivir un evangelio equilibrado? 1, adoración. ¿Qué es adoración? Es igual a entrega. 2, debo de tener enseñanza. Que bien pudiera ser discipulado. Debo de ser discipulado. Luego, ¿quieren textos bíblicos para esto? Bien puede ser aquí Romanos 12, 1 y 2. Aquí pudiera ser, por ejemplo, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Y luego, tercer elemento, y este es el que más se nos olvida dentro de la iglesia. Creo que es donde la mayoría de iglesia pierde el equilibrio. Y el equilibrio es el tercer punto, debería de ser la misión. Que también, misión, que también, bueno, vamos a para hacerlo de una manera como lo estamos llevando, bien podemos poner hechos. Ser testigos, mejor llevar, porque es llevar el testimonio de Cristo. Hechos 1:8. Hoy sí siento que estamos en una escuela, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de vivir un evangelio equilibrado, de tener adoración, de que haya enseñanza en mi vida, ¿verdad? Que avance en el conocimiento de Dios, eso es importante. Lo dice Colosenses 1:10, lo dice Efesios 1:17, es importante que avancemos en enseñanza. Pero me parece, yo no sé si ustedes están de acuerdo, me parece que en estas primeras dos existen en la vida de la mayoría de cristianos. Quiero decir, en una buena mayoría. Pero lo que casi no existe dentro del cristiano actual es la misión. El poder llevar el testimonio de Cristo a las afueras de la iglesia. Y entonces regreso yo para decirles lo que les estaba diciendo. Se viven cultos gloriosos dentro de edificios eclesiásticos, pero a mí me da algo
que el Señor a través de la pandemia fue un tiempo multipropósito, ¿verdad? Que el Señor vino a enseñarnos tantas cosas, pero una de las cosas que el Señor nos vino a enseñar es que el cristianismo no se vive en un edificio, el cristianismo se vive en la calle, se vive en la oficina, se vive en mi casa, que las personas que están necesitando el verdadero testimonio de Cristo están en un parque, están en un pueblo, en una comunidad alejada. Entonces necesitamos nosotros avanzar a ello. No puede ser que porque los edificios se cerraron, mi vida cristiana se vino para abajo. Al contrario, la adoración la puedo seguir. Yo no necesito un micrófono para adorar. Necesito doblar rodillas día con día. La enseñanza, pues ahí tengo la Biblia, tengo al Espíritu Santo. Puedo estar día con día teniendo un devocional de la palabra, pero también necesitamos abundar en la misión y un poco de esto se trata, Sion, de proveer una plataforma para que todos, un domingo, ¿verdad? Aquí, fíjense que les comparto ahí de testimonio, ya tenemos más o menos para la gloria del Señor 9 áreas. Dentro de estas 9 áreas hay 15 personas que ya están trabajando para Sion, pero a diferencia de otros quizá movimientos, iglesias, lo fundamental o el área fundamental en donde estamos todos es la misión. Es decir, que, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a mi esposa. Mi esposa preside el área de oración y el área de visitación, pero ella no, su área no es esa, su área es la misión más, por ejemplo, la oración. Por ejemplo, Gabrielito, que es nuestro líder de alabanza, él atiende la misión más alabanza, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? Que yo creo que no está muy bien, que la iglesia tiene 1000 miembros. Y los únicos que salen, digamos, a hacer la misión es el área de evangelismo. Y al final el área de evangelismo salen 5 personas de una congregación de 1000 personas. Dice uno, ¿cómo es posible? ¿Qué pasaría si la iglesia entera un día, un domingo, cierran la iglesia, se van en 50 buses, llevan cualquier cantidad de alimentos, medicina, ropa, llevan lo más importante, la presencia de Dios, la palabra del Señor a una comunidad y van a hacer un, un impacto, un movimiento, algo extraordinario espiritualmente hablando a una comunidad necesitada? Y yo creo que eso nos hace falta mucho como dentro del cristianismo actual. Entonces, de eso se trata un poco, Sion, ¿verdad? De poder tener una plataforma que nos ayude un domingo, como les decía hace unos momentos, cerrar las puertas de la iglesia, todos con camisa y nos vamos a un hospital, al parqueo de un hospital. Ahí ponemos de repente el grupo de alabanza comienza a cantar unos cantos y todos los de la misión, ¿verdad? 50, 100 personas, unas personas cocinando churrasquitos gratis, otras personas llevando el mensaje para allá, otras personas orando por allá. De eso se trata el evangelio. El tema es que hemos vivido mucho el evangelio en los primeros 2 puntos, que está bien, lo necesitamos para que en el punto tercero haya mayor trascendencia. Pero ya me quedé aquí un poquito y quisiera regresar acá. Entonces, levántate y ve. Ese era el mensaje del Señor para en este momento Jonás, y también es para nosotros. Levántate y ve. ¿A dónde? A la gran ciudad de Nínive. Ahí era el objetivo de Dios para Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que es perversa su gente. Entonces Jonás se levantó. En ese momento dije yo, de repente, alguien que lee por primera vez Jonás dice, qué bueno, se levantó, pero se fue en dirección contraria. En vez de ir a Nínive, dice, se fue en dirección contraria para huir del Señor. Él descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿En qué esperanza tenía este cuate? Un poco para que entiendan esto de manera visible, miren este mapa, muy interesante. Aquí se ve fácilmente que él tenía que irse más o menos, él tenía que ir para cumplir el mensaje del Señor. Levántate, era un mensaje bien sencillo. Levántate y ve a Nínive y pronuncia mi juicio contra ella. Fácil, una misión bien fácil. A 800 kilómetros vamos a ver, como al sureste, ¿verdad? Pero él, en vez de eso, él agarró en el puerto de Jope y se fue
se quería ir a la ciudad de Tarsis. Muchos historiadores dicen que Tarsis estaba más o menos en la región de España. Es decir, que él prefería, cuando vi este mapa dije, qué tremendo este Jonás. Prefería recorrer 3.400 kilómetros huyendo de la voluntad de Dios. O sea, invertir más tiempo, recursos, cantidad para huir de la voluntad de Dios que invertir el recurso necesario para cumplir la voluntad de Dios. Qué cosa más tremenda. Entonces, él agarró en dirección contraria y me pongo a pensar yo de una vez para ir leyendo y aplicando. ¿Qué podemos aplicar de acá? ¿Cuántos mensajes lleno, lo hablamos en los evangelios, en Hechos 1:8, cuánta misión el Señor le ha dado a la iglesia a nivel mundial y mucha iglesia ha ido al contrario? Debemos de salir. ¿Cuál sería lo contrario de salir? Si fuera un tema, aquí estoy viendo a mi hija a lo lejos. ¿Cuál fuera un antónimo? ¿Cuál sería un antónimo de salir? Quedarse, dice mi hija. Anda, pues no voy. Y ahora me pongo a pensar, si pensamos en la iglesia, del 100% de la iglesia a nivel mundial, ¿cuántas personas, qué porcentaje creen ustedes que está yendo a hacer la misión? Yo digo, un 1% de la iglesia está haciendo la misión. El otro no. Entonces, veo yo que nos ha pasado mucho a lo Jonás, ¿verdad? Nos levantamos, pero agarramos para la dirección contraria, no salimos. Y entonces, ¿qué pasó? Sigue aquí la segunda escena, muy rápido. Les invito a leer estos 4 capítulos de Jonás, como que con una nueva perspectiva de misiones, ¿verdad? Jonás capítulo 1, versículo 4 al 16, la traducción del lenguaje actual dice: Dios responde a la huida de Jonás con una tempestad. Tan solo con esto yo pudiera decir una pregunta. Yo me gusta leer la Biblia y preguntarme siempre. Es una forma como para poder entenderla mejor. Y me preguntaría yo, lo voy a aplicar para mí. ¿No será que el Señor ha levantado una tempestad porque yo, lejos de atender a la misión, yo he huido de la misión? Y da como para esa palabra que aparece en los Salmos, Selah, medita en lo que acabas de oír o de leer. Y sería de meditar y decir, ¿no será que algunas tempestades de mi vida han pasado como un terremoto, de tal manera que el Señor me está haciendo entender que el Evangelio no trata solo de mí? Se pasó de Job capítulo 1 hasta Job capítulo 42, una tormenta, una tempestad sobre la vida de Job, que pasó llevando a su paso su trabajo, su familia, su salud, todo lo perdió Job. Y en el capítulo 42 de Job dice, y entonces dice que él se arrepintió, pero la segunda cosa que hizo después de arrepentirse se me hace que comenzó, lo vamos a poner así bien como imaginativo ahí para que ustedes lo vayan considerando o imaginándoselo. De repente Job un día comenzó a darse cuenta, comenzó a voltear a ver a sus vecinos, a sus amigos y dijo: pensé que era yo nada más en la necesidad. Qué tremendo lo que está pasando mi amigo aquel, y lo que está pasando mi amigo. Yo pensé que era el único. Y de repente Job dijo: voy a comenzar a interceder por las personas que están a mi alrededor y que yo vaya pasando, mis necesidades vayan pasando a una segunda prioridad. ¡Pum! Ahí entendió mucho del propósito de la tempestad que Dios le había permitido para Job, y dijo, y el Señor dijo: hasta ahora entendiste. Y dice la palabra en Job capítulo 42 que eso abrió unas puertas tan extraordinarias, que el bienestar, que la abundancia de Job pudo, a pesar de que él era un hombre muy abundante en tantas cosas, ¿verdad? No me refiero solo a abundancia material. Dice que la abundancia de Job llegó a ser aún mayor que la primera, porque él atendió la necesidad de su entorno. Entonces necesitamos
necesitamos atender la necesidad de nuestro entorno. Entonces, regreso aquí al texto de Jonás, esta segunda escena que dice, cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte que pronto se convirtió en una terrible tempestad. Aquí ya está Jonás subido en el barco. ¿A dónde iba? A Tarsis. Él iba más o menos a España. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda carga del barco para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás estaba bien dormido plácidamente en la bodega de un barco. Ahí aparecen 3 puntos suspensivos porque les digo ahí rapidito qué fue lo que pasó. Aquí las personas comenzaron a preguntar qué es lo que está pasando hasta que el capitán, me parece, llega a hablarle a Jonás y decirle, mira, ¿cómo es posible que durmas? Y hay una especie de confesión de Jonás, de decirles que él está huyendo del Dios verdadero y que a razón de eso se levantó una gran tempestad y que lo debían a él como tirar del barco para que la tempestad decayese, ¿verdad? Entonces, los marineros, yo no, imagínense, hay que ponerse en los zapatos de esos marineros, habrán dicho ellos como expertos en la tempestad, es decir, ¿cómo se va a calmar la tempestad si damos a un hombre al mar? Eso es al océano, eso es imposible. Iban, si no estoy mal, dentro del mar Mediterráneo, porque ese es el mar que está dentro de en ese lugar geográfico, de Jerusalén a Tarsis. Entonces, en ese mar Mediterráneo ellos conocían y decían, no, pues, no se va a calmar. El tema es que cuando tiraron a Jonás al agua, ahí sí, entonces regreso aquí al 15. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron al mar y de inmediato el mar se calmó. Imagínense lo que pasó dentro de esos marineros, decir qué tremendo milagro. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios. Y no solo eso, le presentaron una ofrenda y prometieron seguir adorándole. Mire qué cosa más extraordinaria pasó en este momento. Dos cosas para resaltar para irnos a la tercera escena. Primero, al ver lo sucedido, los marineros reconocieron. Esta palabra reconocieron, según el hebreo, es el reconocer por medio de la observación, por medio de la reflexión o la experiencia directa, ¿verdad? Se dice yadá. Entonces, fue a raíz de ver ese milagro, los marineros reconocieron a Dios, ¿verdad? Por lo que acababan de ver. Entonces, yo me pongo a pensar, yo tengo un mi dicho que digo casi siempre cuando alguien está en pruebas o cuando yo mismo estoy en pruebas, y es que las pruebas de Dios son multipropósito. Porque a pesar que la prueba, la adversidad que se había levantado era para enseñarle a Jonás que él debía de regresar a la voluntad de Dios, fue una prueba multipropósito, porque al final del día, también a través de esta prueba, muchos en este momento marineros que eran gentiles reconocieron a Dios, le presentaron una ofrenda y lo adoraron. Entonces, en alguna medida, pues al final del día, el Señor muchas veces usa hasta nuestra pues por lo menos en el caso de Jonás, usó hasta esa huida de tal manera de decir, bueno, te voy a volver a traer a mi mandato original, pero donde estás, yo voy a hacer una obra extraordinaria de tal manera que como lo ven, pues esas personas reconocieron al Señor. Tercera escena en la que ustedes más reconocen, ¿verdad? El momento de que dice Jonás 1:17 en la Reina Valera. Entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Ahora la pregunta que está ahí en amarillo, ¿esto fue literal o esto es una figura retórica? A lo largo del tiempo, teólogos, estudiosos, eruditos, pastores, predicadores, algunos dicen que es literal, otros que es figura retórica. Pero otros se orientan a un poquito más a tratar de entender quién era el pez, ¿verdad? Por ahí los niños dicen que el pez era Gloop, ¿verdad? Se llamaba Gloop. ¿Por qué Gloop? Le digo yo a mi hija, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
ese canto de niños, ¿verdad? Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y glup, se lo tragó. Por eso el pez se llamaba glup, ¿va? No, no se llamaba glup. Entonces, fue literal o figura retórica. Dice acá algo, un texto muy interesante. Se trata de un milagro cuyos detalles no se revelan. Dios decidió que permaneciera allí 3 días y 3 noches porque esta era el lapso. Esto es un pensamiento judío. Me pareció muy interesante. Dios decidió que permaneciera ahí 3 días y 3 noches porque según dentro del tiempo judío, este era el lapso que alguien necesitaba, según los antiguos, para regresar al Seol. Por lo tanto, el regreso de Jonás debe haber representado una vuelta milagrosa de la muerte. Jesús confirma la verdadera, pero en la veracidad de este acontecimiento del Antiguo Testamento y usa el incidente para referirse al tiempo de que él permanecería en el corazón de la tierra antes de resucitar. Hay mucho que hablar acerca de Jonás. El tema es que el Señor se valió de un método sobrenatural para hacer volver a sus elegidos a la misión. Lo voy a decir de otra vez para que lo entendamos de mejor manera. Dios se vale de métodos sobrenaturales para hacer volver a sus elegidos a su misión. Dios, cosas sobrenaturales. La pandemia para nosotros es algo sobrenatural. ¿No será que Dios, a través de esto, Dios nos quiere a la iglesia a nivel mundial hacer volver a la iglesia a la misión? Que la misión no se centra de ir los domingos a la iglesia y ya cumplí mi responsabilidad cristiana de la semana. ¿Será que hay algo más? ¿Verdad? Cuarta escena, Jonás 2:1 al 10, ¿verdad? La oración de Jonás. Y aquí termina como las primeras 4 escenas. Entonces, dentro del pez, dice, entonces Jonás oró al Señor dentro de esa situación sobrenatural, para irlo aplicando de una vez. Entonces Jonás oró al Señor dentro de esa situación sobrenatural y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa y lo dejó nuevamente en el punto de partida. Necesitas ir a hacer la misión. Entonces, a través de esto, vemos que Jonás, a través de esta oración, Jonás se volvió al Señor. Jonás reconoció la soberanía de Dios y se sometió a la soberanía de Dios. Creo que esta oración es muy pertinente para que nosotros, aquellos que hemos estado alejados primeramente del Señor, pero también alejados de la misión. Porque al final del día de eso trata mucho el Evangelio. El Señor quiere operar en nosotros, pero también quiere operar a través de nosotros. Entonces un poco el llamado que el Señor nos está haciendo este domingo 14 de marzo es, acércate a mí. Vuélvete a mí nuevamente. Recupera el primer amor. Acerquémonos a Él y una vez nos acerquemos a Él, el Señor nos va a volver a poner en el punto de partida de tal manera que hagamos la misión. No sé cuánto tiempo nos queda de vida. Si fuéramos, yo le digo una vez platicando con esto con mi hija, si fuéramos un celular, mi hija tiene, el otro fin de semana cumple 12 años. Eh, Si fuera un celular, diría, te queda el 95, 92% de batería porque está nueva. Pero ya me pongo a ver yo, que les comparto, no tengo problema para compartirles mi edad. Este año cumplo ya 40 años.
y digo, pudiera decir, Dios mío, puedo hacer que la batería de mi celular, si yo fuera un celular, ya tendría, qué sé yo, 50% de batería, 45, no sé, la verdad no sé, ni quiero profetizar, ¿verdad? Y yo quisiera que me quedara mucho tiempo, pero al final, imagínense lo que decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cuánto nos queda? Al final del día también no puede ser determinado. A los 75, 80 la gente se va. Hay gente que se muere joven. Entonces, el tema es, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y si algo el Señor quiere decirte en esta mañana, además de que nos volvamos al Señor, es que hay una misión por hacer. Hay algo que el Señor quiere hacer a través de ti y ese tiempo que nos queda, necesitamos invertir una buena parte del tiempo que nos queda en la realización de la misión que quiere hacer el Señor a través de nosotros. Voy rápido para llegar a las últimas dos escenas que quiero platicar. Quinta escena, Jonás 3:1 al 4. Ya, ahora sí voy a ser obediente. Ya se puso a cuentas, lo escupieron ahí en la playa, ¿verdad? El pez lo escupió en la playa y regresó al punto de partida. Y entonces el Señor le volvió a hablar por segunda vez. El primer mensaje que el Señor le dio en Jonás 1, en los primeros 3 versículos, se lo vuelve a dar. Y aquí el Señor tiene para decirte, no sé cuánto tiempo tienes de los que están hoy conectados, no sé cuánto tiempo tienen de ser cristianos. Pero hoy el Señor como nos recuerda lo fundamental de nuestra travesía cristiana. Yo hubiera querido que este hubiera sido el primer mensaje que yo hubiera escuchado para decir, ok, la vida cristiana no se trata de mí, necesito encaminarme hacia la misión que el Señor quiere hacer a través de mi vida. Si Escuela Misionera, esta serie hubiera sido la primera que yo hubiera escuchado, creo que mi vida cristiana hubiese sido, lo que llevo hubiera sido quizá un poco más, mucho mejor. Una vida cristiana más orientada o más equilibrada. Hubiera experimentado cosas extraordinarias, pero por momentos de mi vida me faltó el equilibrio, nos ha hecho falta el equilibrio. Entonces el Señor le volvió a hablar a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Puntual. Esta vez, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días a recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Un mensaje tan sencillo. Pero en verdad que me parece que Jonás necesitaba mucho de esa experiencia que él tuvo con el Señor para predicar lo fundamental de ese mensaje con tanta determinación, con tanta entrega, ¿verdad? De tal manera que la gente verdaderamente creyera el mensaje y a eso nos lleva la sexta escena, ¿verdad? De Jonás capítulo 3, versículo del 5 al 10, una traducción viviente dice, en la última escena que vamos a platicar hoy, dice, Nínive responde ante el llamado de Jonás al arrepentimiento. Entonces la gente dice de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Ahora, la pregunta, a mí me surgen otra vez, como les digo, yo cuando leo la Biblia y la estudio me surgen preguntas. ¿Por qué ayunaron? ¿Quién les dijo que ayunaron? Que ayunaran. Yo no sé si Jonás se los dijo o quién se los dijo. Pero qué lindo lo que ellos hicieron, porque leyendo esto, la importancia del ayuno, dice el Salmo, no recuerdo exactamente qué Salmo, pero dice que la palabra dice que con ayuno yo humillo mi alma. Y el ayuno es tan trascendental para el Señor. Miren, yo no sé cuántas de las que están acá, hace cuánto hiciste tu último ayuno, pero qué cosa más extraordinaria porque el Señor lo interpreta como una humillación del alma. El ayuno no es para buscar un favor de Dios. Vamos a ver, voy a ayunar porque yo quiero que Dios me regale esa casa.
como que fuera a hacer una huelga de hambre, ¿va? No, el ayuno es para humillar mi alma y la humillación sirve muchísimo para acercarme al Señor, porque por ejemplo, tomando lo que hablamos de la humillación, según de Crónicas 7:14, es aquel texto tan conocido que dice, y si se humillare mi pueblo. Lo voy a decir ahora con el ayuno, que también es una forma de humillarnos. Y si ayunare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y no solamente ayunan y se humillan, sino oran, buscan el rostro de Dios, se vuelven de todos los malos caminos, entonces yo los voy a escuchar, yo los voy a perdonar y yo voy a sanar la tierra. Lo mismo que el Señor hizo con Nínive. Ellos ayunaron, se humillaron. Dice acá, dice cuando el rey, y también yo creo que se cumple según de Crónicas 7:14 acá en Nínive, porque además de que ayunaron, dice, o se humillaren, dice, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe de orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar su violencia. Esto es según de Crónicas 7:14. Qué tremendo lo que hicieron esta gente de Nínive. Miren, cuando nosotros, miren, yo desconozco cómo estás. Tú que me estás escuchando, ¿cómo estás espiritualmente hablando? Alguien puede decir, hermano, no he estado muy bien. Y hoy el Señor te dice o te da una llave, te recuerda no solamente que Él te ama, por eso te ha traído a que escuches este mensaje. El Señor no te condena, por eso es que ni a la adúltera la condenó, es más, le dijo, nadie te condena, vete y no peques más. El Señor hoy nos da una oportunidad, pero además de eso nos dice, es tiempo para humillarnos, es tiempo para volvernos al Señor, tal como lo hizo Nínive. Tal como lo hizo hasta, recuerdo acá, recuerdan ustedes aquel rey malo que era esposo de Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 17, 18, 19. Él le venía un juicio a su casa, un rey perverso, pero él dice la palabra que cuando él escuchó el juicio que venía sobre él, que se lo dio Elías, dice que hizo lo mismo, él ayunó y el Señor le conmovió tanto el ayuno, la humillación que él estaba haciendo, que el Señor le perdonó el juicio que venía sobre él. Entonces, porque sobre todo juicio triunfa la misericordia. Entonces hoy el Señor nos dice, es tiempo que nos humillemos. Así de una vez y leyendo y aplicando la palabra, toda persona debe de orar. Además de humillarnos, dice 2 Crónicas 7:14, nuevamente, si se humillare mi pueblo y oren. Estas personas oraron intensamente y se volvieran de sus malos caminos. Ellos se apartaron de sus malos caminos, buscaron el rostro del Señor. Qué cosa más tremenda. Y dice, ¿quién sabe? Todavía dice el rey, puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos destruya. Cuando Dios, voy a cerrar con este versículo 10, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Qué cosa más tremenda. Regreso aquí a la sala para poder terminar.